El día de hoy aprenderemos la ley de Watt. Para esto tenemos que conocer un nuevo término, el cual es la potencia, que se define como la cantidad de energía por unidad de tiempo y sus dimensionales son los watts. Entonces la ley de Watt nos dice que la potencia es igual al voltaje multiplicado a la corriente. Por ejemplo, en este caso que tenemos un voltio en nuestra fuente y un amperio circulando por nuestro circuito, entonces simplemente decimos que la potencia es igual al voltaje por la corriente según la ley de Watt, y ahora sustituimos sus valores. Un voltio multiplicado por un amperio. Eso es igual a un watt. Esto quiere decir que este resistor absorberá una potencia de un watt. Bueno, entonces, por ejemplo, también podemos asociar la ley de Watt con la ley de Ohm. Por ejemplo, en este caso dice, encuentra el valor de la resistencia. Tenemos 3 voltios en la fuente y un resistor el cual absorbe 5 watts de potencia. Bueno, entonces con esta ley de Watt no podemos encontrar el valor del resistor debido a que únicamente tenemos como parámetro potencia, voltaje y corriente. Para eso vamos a utilizar la ley de Watt conjunto con la ley de Ohm. Entonces utilizamos las dos leyes, ley de Watt y ley de Ohm. Esta dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente, y esta dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Bueno, entonces como en el problema nos están dando voltaje y potencia, tenemos nuestra ecuación de ley de Watt, que es potencia es igual al voltaje por la corriente. Tenemos potencia y tenemos voltaje. Bueno, entonces en la ley de Ohm vamos a despejar para la corriente, que es el término que no tenemos. Para eso vamos a multiplicar por 1 partido la resistencia en ambos lados. Eso quiere decir que tendríamos voltaje partido resistencia es igual a corriente. Ahora esta ecuación que vamos a enmarcar en azul, la sustituimos en esta otra ecuación. Potencia es igual a voltaje por voltaje partido resistencia. Estamos sustituyendo la corriente por la corriente despejada de la ley de Ohm. Entonces ahora simplemente lo escribimos de esta manera: voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado partido resistencia. Y ahora vamos a despejar la resistencia, porque es lo que queremos encontrar, ¿verdad? Queremos encontrar el valor de la resistencia en este problema. Entonces ahora pasamos la resistencia al otro lado. Eso quiere decir que multiplicamos en ambos lados la resistencia. Ahora dividimos la potencia en ambos lados. Y tenemos que la resistencia es el voltaje al cuadrado partido la potencia. Entonces en este caso la resistencia es igual a el voltaje al cuadrado es 3 por 3 es 9 voltios partido la potencia, que es 5 watts. Nuestra resistencia tiene un valor de 1.8 ohmios. Esto quiere decir que el valor del resistor en este caso es de 1.8 ohmios. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro esto. Este es un ejemplo muy útil, el cual dice, tenemos un foco de 100 watts, que es este de acá, que opera con 120 voltios. Determine cuánta corriente requiere. Bueno, entonces, empleando la ley de Watt, que dice potencia es igual al voltaje por la corriente. Ahora
también despejamos para corriente. Para despejar para corriente únicamente tenemos que multiplicar en ambos lados por 1 partido el voltaje. Tenemos potencia partido el voltaje es igual a la corriente. Entonces nuestra potencia es de 100 watts porque el foco es de 100 watts. Y nuestro voltaje es de 120 voltios. Entonces, en este circuito pasa una corriente de 833 miliamperios. En otro ejemplo, dice, encuentra el resistor adecuado para este circuito. Y nos da una advertencia, la cual dice, cuidado, si se coloca un resistor con menor potencia, este se quemará. Entonces tenemos un circuito con una fuente de 9 voltios, un LED que consume 2.2 voltios y un resistor de 400 ohmios. Entonces, por la ley de Watt, que dice que la potencia es igual a la corriente por el voltaje, ahora tenemos que encontrar la corriente del circuito. Recordemos que corriente es voltaje partido resistencia. Entonces, 9 voltios menos 2.2 voltios, que es el voltaje del LED, partido 400 ohmios. Eso nos da una corriente total de 17 miliamperios. Ahora vamos a multiplicarlo por el voltaje del resistor. Entonces, en este resistor caerán 6.8 voltios por la ley de voltaje de Kirchhoff, que el voltaje del LED más el voltaje del resistor debe ser igual al voltaje de la fuente, y 6.8 más 2.2 es igual a 9. Entonces, para sacar la potencia multiplicamos 6.8 voltios por la corriente, que es 17 miliamperios, y tenemos una potencia de 0.1156 watts. Entonces ahora escogemos el resistor y nos damos cuenta que 0.1156 es mayor que un 16avo de watt, pero es menor que un octavo de watt. Entonces escogemos el resistor de un octavo de watt. Si te gustó el video, suscríbete en el botón de en medio, dale like y compártelo.